Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Gracias a Dios, bien. Qué bueno que está aquí con nosotros, qué bueno que pudo estar hoy y qué bueno que pudo venir. Víspera de San José. Víspera de San José, hoy jueves eucarístico, jueves sacerdotal, y pedimos al Señor, ¿verdad?, por tantos hombres y mujeres que han consagrado su vida al servicio de la Iglesia y por estos jóvenes que están diciendo sí, sí, Señor, quiero seguirte, sí, Señor, quiero servirte. Y Amén. por tantas familias también. Y sobre todo creando lazos de fraternidad, vínculos de comunión, siendo fieles a la misión que el Señor le ha encomendado. Así mismo es. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Católica Radio 88.9 y a través de las redes sociales. Oramos para que el Señor nos ayude en este atardecer en nuestra reflexión. Ven, Espíritu Santo, purifica la Iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela, para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Continuamos, Padre, compartiendo esta carta encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Nos encontramos en el capítulo 7, Camino de Reencuentro. En el camino hacia la paz, los procesos de reencuentro son muy necesarios, nos dice el Papa Francisco. Encuentros que van más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura, religión. Necesitamos encuentros que unjan todo nuestro ser con ese aceite de la misericordia, ese aceite que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias, esa gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos arriesgados pero fecundos de la búsqueda de la paz. Y en este capítulo el Papa nos invitaba también en estos caminos de reencuentro a ser artesanos de paz, ¿verdad? Como nosotros también hacer camino cuando iniciábamos este capítulo 7, donde nos decía, en muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Es importante, ¿verdad?, vivir intensamente esta llamada a la paz, pero no cayendo en la fácil tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedieron ciertas cosas y que hay que mirar hacia adelante. El Papa insiste, no, por Dios, nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que ha sucedido. No basta decir esto se pasó, no. Hay que analizarlo. ¿Para qué? Para que no volvamos a cometer los mismos errores. Uno conoce la historia, está abocado a ese riesgo. Correcto. Y seguimos entonces dando un pasito más en este caminar, en estos caminos de reencuentro, y el Papa nos invita entonces y nos habla en el numeral 255 sobre la guerra y la pena de muerte. Interesante, porque vamos a ver cómo hay una llamada nueva a interpretar esto de la guerra y sobre todo la pena de muerte. Hay dos situaciones extremas que pueden llegar a presentarse como soluciones en circunstancias particularmente dramáticas, sin advertir que son falsas respuestas, que no resuelven los problemas que pretenden superar y que en definitiva no hacen más que agregar nuevos factores de destrucción en el tejido de la sociedad nacional y universal. Así pues tenemos el peligro de buscar falsas respuestas que no resuelven ni superan, sino que nos están y añaden factores de destrucción. Se trata de la guerra y de la pena de muerte.
Le pone nombre y apellido. Apellido. Guerra y de la pena de muerte. Y de esta guerra y esta pena de muerte, entonces el Papa nos invita a ver, ¿verdad?, esta trama del mal uso, ¿verdad?, sobre la injusticia de la guerra. Entonces la guerra es una injusticia. Miremoslo como lo miremos, es una injusticia. Vamos a ver por qué. En el que trama el mal solo hay engaño, pero en los que promueven la paz hay alegría. Una frase de la Sagrada Escritura del libro de los Proverbios, capítulo 12, verso 20. En el que trama el mal solo hay engaño, pero en el que promueve la paz hay alegría. Hermosa frase. Te anima, te sostiene, te impulsa. Sin embargo, hay quienes buscan soluciones en la guerra, que frecuentemente se nutre de la perversión de las relaciones, de ambiciones hegemónicas, de abusos de poder, del miedo al otro y a la diferencia vista como un obstáculo. Así que la guerra se nutre, se alimenta de la perversión. ¿De qué? De ciertas relaciones que tienen ambiciones, abusos, miedo, y que son como obstáculos que nos impiden avanzar. Van creando un abismo que a veces es insondable. La guerra no es un fantasma del pasado, sino que se ha convertido en una amenaza constante. El mundo está encontrando cada vez más dificultad en el lento camino de la paz que había emprendido y que comenzaba a dar algunos frutos. El mundo está encontrando cada vez más dificultad en el lento camino de la paz que había emprendido y que comenzaba a dar algunos frutos. Por tanto, hay gente que se empeña realmente por activa y por pasiva de que la paz no se dé. Y es provocando conflictos, provocando situaciones que engendran y desarrollan muerte y destrucción. Puesto que se están creando nuevamente las condiciones para la proliferación de guerras, recuerdo que la guerra es la negación de todos los derechos en una dramática agresión al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Para tal fin hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas. Así que parte de una definición. La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Se niegan los derechos y se agrede. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar, importante, evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Y para eso hay que asegurar un imperio incontestado de ese derecho, de ese infatigable recurso a la negociación. Hay que buscar por todos los medios hacer negociaciones, servir de buenos oficios en el arbitraje, es decir, una buena y positiva diplomacia. Diálogo entre ambas partes, tratando de buscar un consenso, un equilibrio. Como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. Así que esa Carta de las Naciones Unidas es una norma jurídica fundamental, da un equilibrio, y en la medida en que las naciones lo pongan en práctica, florecerá la paz. Quiero destacar que los 75 años de las Naciones Unidas
y la experiencia de los primeros 20 años de este milenio muestran que la plena aplicación de las normas internacionales es realmente eficaz y que su incumplimiento es nocivo. La Carta de las Naciones Unidas, respetada y aplicada con transparencia y sinceridad, es un punto de referencia obligatorio de justicia y un cauce de paz. Así que el Papa afirma que en estos 75 años de vida, ¿verdad? Y sobre todo los primeros 20 años, muestran que esa aplicación plena de las normas internacionales es eficaz y que cada vez que no se ha cumplido ha sido nocivo, ha hecho daño. Esa Carta de las Naciones Unidas, respetada y aplicada, transparente y sincera, es un punto de referencia obligatoria. ¿Para qué? Para la justicia y el cauce de la paz. Si nos ponemos de acuerdo y lo hemos establecido por esta carta, pues lo que tenemos que hacer es vivirlo y funcionan las cosas. Pero esto supone no disfrazar intenciones espurias ni colocar los intereses particulares de un país o grupo por encima del bien común mundial. Si en los capítulos anteriores se hablaba del bien común particular, ahora se habla del bien común social, mundial. Y en la medida que esto se aplica, funcionan las cosas. De lo contrario, creamos injusticias que llevan a la guerra. Si la norma es considerada un instrumento al que se acude cuando resulta favorable y que se elude cuando no lo es, se desatan fuerzas incontrolables que hacen un gran daño a las sociedades, a los más débiles, a la fraternidad, al medio ambiente y a los bienes culturales, con pérdidas irrecuperables para la comunidad global. Interesante, porque partimos de lo mismo, del egoísmo, ¿no? Me conviene a mí, lo hago. No me conviene a mí, no lo hago. Y por lo tanto afecta, y no solo me afecta a mí como persona, sino al entorno, a la sociedad. Y esto es destructivo, esto es dañino, esto es catastrófico. Así es como fácilmente se opta por la guerra detrás de todo tipo de excusas supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas. Desde que existieron las excusas aparecen todos detalles, ¿no? Humanitarias, defensivas, preventivas, incluso acudiendo a la manipulación de la información. No se da todo lo que verdaderamente se dice media verdad. Media verdad. De hecho, en las últimas décadas, todas las guerras han sido pretendidamente justificadas. O sea, se le va a dar vuelta hasta que se justifica y tágata. Interesante. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica habla de la posibilidad de una legítima defensa mediante la fuerza militar, que supone demostrar que se den algunas condiciones rigurosas de legitimidad moral. Pero fácilmente se cae en una interpretación demasiado amplia de este posible derecho. Así que se habla de legítima defensa, pero lo estiran tanto que cabe todo, ¿no? Así se quieren justificar indebidamente a un ataque preventivo o acciones bélicas que difícilmente no extrañen males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Vamos por si acaso, ¿no? Yo doy primero y después vemos qué pasa. No, la cosa no es así. La cuestión es que a partir del desarrollo de las armas nucleares, químicas y biológicas, y de las enormes y crecientes posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, se dio a la guerra un poder destructivo fuera de control que afecta a muchos civiles inocentes. Imagínate, poder destructivo fuera de control
que afecta a muchos civiles. Inocente. Porque si se mataran entre los soldados, Ujú. pero es que atacan poblaciones Poblaciones. de civiles que no tienen nada que ver. Muchas veces niños, mujeres, Los más personas inofensivos. ancianas, Ujú. que no tienen que ver nada con esto, pero son los más afectados. Es verdad que nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Entonces, ya no podemos pensar en la guerra como solución, debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya. Hipotética, quién sabe, vamos a ver, podía funcionar. Cuidado. Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales maduros en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Es decir, que por más que lo quieran adornar, Ujú. no es justo nada. No es justo nada. No es justo nada. Por eso dice Nunca más la guerra. una afirmación categórica. Nunca más la guerra. No Ujú. justifiquemos lo injustificable, no defendamos lo indefendible. Es importante agregar que con el desarrollo de la globalización, lo que puede aparecer como una solución inmediata o práctica para un lugar de la Tierra desata una cadena de factores violentos, muchas veces subterráneos, que termina afectando a todo el planeta y abriendo camino a nuevas y peores guerras futuras. ¿Ves? Lo que se cree que puede solucionar, al final Ujú. es una bola de nieve que nos aplasta. En nuestro mundo ya no hay solo pedazos de guerra en un país o en otro, sino que se vive una guerra mundial a pedazos, porque los destinos de los países están fuertemente conectados entre ellos en el escenario mundial. Por eso se hace daño. No es cuestión de pedacitos, es cuestión de una Ujú. situación que afecta globalmente. Ujú. Y ese afecto global se da en los países, en los distintos países. Como decía San Juan 23, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado. Un medio apto, me valgo de esto para resarcir un derecho violado. Lo afirmaba en un periodo de fuerte tensión internacional y así expresó el gran anhelo de paz que se difundía en los tiempos de la Guerra Fría. En Puerto Rico diríamos cuchillito de palo. Te va matando a cuchillito de cuchillito palo. de palo. No hay guerra. Pero ahí está, ya. Reforzó la convicción de que las razones de la paz son más fuertes que todo cálculo de intereses particulares y que toda confianza en el uso de las armas. Así que la razón fundamental de la paz es mucho más fuerte que los cálculos que suman intereses particulares y toda esa confianza que se ha puesto en el uso de las armas. Ujú. No podemos, no debemos, tenemos todo lo contrario, realizar, intentar vivir de una forma diferente, de una forma realista, las situaciones difíciles que se nos presentan. Pero no se aprovecharon adecuadamente las ocasiones que ofrecía el final de la Guerra Fría. Así que se pudo haber aprovechado, sin Y no embargo, se aprovechó. Por la falta de una visión de futuro y de una conciencia compartida sobre nuestro destino común. si no hay visión, si no hay misión compartida, no lo vamos a Ujú. entender. ¿Qué no vamos a entender? Ese futuro que está fundamentado en la conciencia que comparte un destino común. Es el destino de la paz el que nos une a todos, no mis intereses particulares. En cambio, se cedió a la búsqueda de intereses particulares sin hacerse cargo del bien común universal. Así volvió a abrirse camino el engañoso espanto de la guerra. Volvemos a lo mismo, ¿no? Bien común,
intereses particulares, Clares. injusticia en vez de justicia, guerra en vez de paz, toda una melcocha de cosas ahí que van destruyendo el ser humano en armonía, no solo con la creación, sino entre nosotros mismos. Toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. Ay, lea eso otra vez, que eso hay que ponérselo, prendérselo de memoria. Ajá. Toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. Peor que como lo había encontrado. ¿Por qué? Porque se hace mucho más daño, se destruyen muchas más cosas, se pierde lo que poquito se había ganado. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. ¿Ah? La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. 3 palabras durísimas: fracaso, claudicación y derrota. El mal aparentemente parece que triunfa. No nos quedemos en discusiones teóricas. Tomemos contacto con las heridas. Toquemos la carne de los perjudicados. Volvamos a contemplar a tantos civiles masacrados como daños colaterales. Preguntemos a las víctimas. Prestemos atención a los prófugos, a los que sufrieron la radiación atómica, a los ataques químicos, a las mujeres que perdieron sus hijos, a los niños mutilados o privados de su infancia. Prestemos atención a la verdad de esas víctimas de la violencia. Miremos la realidad desde sus ojos y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Así podremos reconocer el abismo del mal en el corazón de la guerra y no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz. No me ha de preocupar que me traten como un ingenuo por elegir de la paz si soy capaz de poner en práctica lo que anteriormente se ha dicho. Es decir, la guerra es un fracaso, es una claudicación y una derrota. ¿Qué tengo yo que hacer? No quedarme en discusiones teóricas. Y entonces empieza: tomemos contacto, toquemos las heridas, volvamos a contemplar, preguntémonos, prestemos atención. Y enumera: ¿a quién? A las víctimas, ¿Qué más? a los prófugos, a los que sufrieron radiación atómica, a las mujeres que perdieron sus hijos, a niños mutilados o privados de su infancia. Prestemos atención, miremos la realidad, escuchemos su relato con un corazón abierto, y entonces podremos reconocer ese abismo, ese hoyo, ese barranco, que es el mal en el corazón de la guerra, y no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz. Prefiero que me traten de ingenuo que no de destructor, de dañino, de hombre violento. Pausamos. ¿Iba a decir algo antes de la pausa? Y ciertamente nosotros no vivimos estos momentos, ¿verdad?, de estos de las bombas atómicas, como leíamos en numerales anteriores, pero cuando uno lee en la forma en que el Papa lo expresa aquí, como que toca la susceptibilidad, y es como vivir ese momento de cómo se habrán sentido esas personas que pudieron sentir esa radiación atómica, esas mujeres, los niños mutilados. Entonces, el Papa nos invita a ser susceptibles ante estas situaciones también, pero a tomar acción. Y sobre todo nos avisa: tengan cuidado porque esto se puede volver a repetir. Y el que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Pausamos ahora y en breve regresamos.
Bien, continuamos compartiendo en este su programa Mi Camino de Fe, la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Y en este capítulo 7 estamos compartiendo bajo el tema Caminos de Reencuentro. En el segmento anterior estábamos hablando sobre la guerra y la pena de muerte, la injusticia de la guerra, ¿verdad? Y el Papa nos invitaba como a hacer esa memoria, pero a tomar conciencia. Prestemos atención a los prófugos, a los que sufrieron la radiación atómica, a los ataques químicos, a las mujeres que perdieron a sus hijos, a los niños mutilados o privados de su infancia. Prestemos atención a la verdad de estas víctimas de la violencia. Miremos la realidad desde sus ojos y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Así podremos reconocer el abismo del mal en el corazón de la guerra y no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz. Reconocer el abismo, una frase fuertísima, ¿no? Reconocer el abismo. ¿El abismo de qué? Del mal en el corazón de la guerra. En el corazón de la guerra, el mal, reconocerlo. Y entonces no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz. Ingenuo es una palabra muy bonita, de zángano, diría otra. Están tratando de zángano, no me importa, porque sé en lo que creo, sé lo que vivo y sé lo que intento sobre todo anunciar. Una paz que es posible en la medida en que yo me libere de todas mis, podríamos decir, injusticias personales, de todos mis egoísmos. Las normas tampoco serán suficientes. Es un número bastante extenso y viene a ser como una especie de resumen de todo lo anterior. Es bastante largo. Las normas tampoco serán suficientes si se piensa que la solución a los problemas actuales está en disuadir a otros a través del miedo, amenazando con el uso de armas nucleares, químicas o biológicas. Así que no se trata de disuadir por el miedo o con amenaza. No es cuestión de eso. Porque si se tienen en cuenta las principales amenazas a la paz y a la seguridad con sus múltiples dimensiones en este mundo multipolar del siglo XXI, tales como por ejemplo el terrorismo, los conflictos asimétricos, la seguridad informática, los problemas ambientales, la pobreza, surgen no pocas dudas acerca de la inadecuación de la disuasión nuclear para responder eficazmente a estos retos. Así que no es cuestión de ilusionarse fácilmente. No, hay que aterrizar, pero hay que hacerlo con cabeza, con conciencia. Estas preocupaciones son aún más conscientes si tenemos en cuenta las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales derivadas de cualquier uso de las armas nucleares, con devastadores efectos indiscriminados e incontrolables en el tiempo y el espacio. Cómo daña, cómo destruye, cómo mata, cómo, en definitiva, hace desaparecer. ¿Por qué? Porque irradia maldad, no solo moral, sino real, física, biológica, química. Debemos preguntarnos cuánto sea sostenible un equilibrio basado en el miedo, cuando en realidad tiende a aumentarlo y a socavar las relaciones de confianza entre los pueblos. Así que le vas a meter miedo y con el miedo tú crees que vas a resolver el problema. El problema no se resuelve metiéndole miedo a la gente, ¿no? Por ahí no va la cosa. La paz y la estabilidad internacional no pueden basarse en una falsa sensación de seguridad, en la amenaza de la destrucción mutua o en la aniquilación total, en el simple mantenimiento de un equilibrio de poder. Así que no se puede fundamentar la paz internacional
en falsas sensaciones de seguridad, en amenazas de destrucción mutua, en aniquilación o en el simple mantenimiento de un equilibrio de poder. No se trata de eso. En este contexto, el objetivo último de la eliminación total de las armas nucleares se convierte tanto en un desafío como en un imperativo moral y humanitario. El aumento de la interdependencia y la globalización comportan que cualquier respuesta que demos a la amenaza de las armas nucleares deba ser colectiva y concertada, basada en la confianza mutua. No en el miedo, sino en la confianza mutua. Esta última se puede construir solo a través de un diálogo que esté sinceramente orientado hacia el bien común y no hacia la protección de intereses encubiertos o particulares. Así pues, la confianza mutua solo se construye en el diálogo, un diálogo que sea sincero, un diálogo que esté orientado hacia el bien común y no hacia la protección de intereses encubiertos o particulares que emiten miedo, que presionan, que podemos decir nos destruyen. Y con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna. Fíjate la audacia de una propuesta que hace el Papa, que leída así como que no dice nada, pero está diciendo una cosa muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares. Por lo tanto, millones y millones y millones y billones, constituyamos un fondo mundial. Objetivo: acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. De tal manera, de tal modo, que los habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna. Que yo no tenga que huir, que yo no tenga que dejar lo mío, todo lo contrario, que aquí donde estoy pueda yo establecer mis raíces y desde estas raíces florecer, desde este realidad donde estoy, con dificultades, dar fruto y frutos abundantes. Como ven, palabras muy fuertes que si las leemos y las releemos nos paran los pelos de punta, ¿verdad? Dos problemas fuertísimos que se pueden correr el peligro de dar falsas respuestas. ¿Cuáles son esos problemas? La guerra y la pena de muerte. Acabamos de reflexionar sobre la injusticia de la guerra. Acabamos de ir paso por paso analizando objetivamente lo que la provoca, lo que produce, las consecuencias, los frutos, hasta llegar a una propuesta. Dejemos la guerra, hagamos un fondo mundial que acabe con el hambre y ayude en el desarrollo de los países más pobres, de tal manera que todos sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna. Fíjate que no simplemente dice una vida digna. Más digna, porque la que están viviendo no ayuda. Ahora damos el paso siguiente. Vamos a ver ahora la pena de muerte. Y si ha sido duro lo que ha dicho sobre la guerra, preparémonos para lo de la pena de muerte. Algo que está tan de moda hoy. En el numeral 263, el Papa nos dirá: hay otra manera de hacer desaparecer al otro, que no se dirige a países, sino a personas. Así que la guerra se dirige a países. Hacemos desaparecer un país. Pero hay otra forma, y esta es haciendo desaparecer las personas. Es la pena de muerte. Es la pena de muerte.
San Juan Pablo II declaró de manera clara y firme que ésta es inadecuada en el ámbito moral y ya no es necesaria en el ámbito penal. Primera afirmación clara, precisa y firme está que en el ámbito moral ya no es necesaria. Y si es inadecuada en el ámbito moral, cuanto más en el ámbito penal. Una cosa lleva a la otra. No es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura. Hoy decimos con claridad que la pena de muerte es inadmisible. Por eso las marchas que se hacen a favor de la vida implica la defensa incluso de los condenados a muerte, no a la pena de muerte. Y la Iglesia se compromete con determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo. No en un país o en otro, en todo el mundo. El derecho a la vida es fundamental, no a la pena de muerte. En el Nuevo Testamento, al tiempo que se pide a los particulares no tomar la justicia por su cuenta propia, se reconoce la necesidad de que las autoridades impongan penas a los que obran mal. En efecto, la vida en común, estructurada en torno a comunidades organizadas, necesita normas de convivencia cuya libre violación requiere una respuesta adecuada. Esto implica que la autoridad pública legítima, pueda y deba conminar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos y que se garantice al Poder Judicial la independencia necesaria en el ámbito de la ley. Por lo tanto, la vida en común se estructura en torno a comunidades, por eso necesitan normas de convivencia, con la conciencia de que quien viole libremente estas leyes, pues reciba una respuesta adecuada, una aplicación, un castigo, ¿verdad? Pero eso nos lleve a la destrucción de la persona. Desde los primeros siglos de la Iglesia, algunos se manifestaron claramente contrarios a la pena capital. Por ejemplo, Lactancio sostenía que no hay que hacer ninguna distinción, siempre será crimen matar un hombre. El Papa Nicolás I exhortaba: esfuércese por liberar de la pena de muerte no solo a cada uno de los inocentes, sino también a todos los culpables. Fíjate entonces la clave, ¿no? Ya desde la iglesia primitiva, Lactancio decía, no hay que hacer ninguna distinción, siempre será crimen matar a un hombre, porque si yo te mato a ti porque tú mataste a otro, ¿en qué me distingo? Soy tan matón como el otro. Correcto. Y eso como que a veces no lo analizamos, como que no nos entra, ¿no? No nos damos cuenta de eso. Por eso dice, ciertamente tiene que haber un juicio, ¿verdad? La aplicación de una ley. Ahora bien, dice y pone un ejemplo concreto. Con ocasión del juicio contra unos homicidas que habían asesinado a 2 sacerdotes, San Agustín pedía al juez que no quitara la vida a los asesinos y lo fundamentaba de esta manera. Con esto no impedimos que se reprima la licencia criminal de los malhechores. Queremos que se conserven vivos y con todos sus miembros, que sea suficiente dirigirlos por la presión de las leyes, de su loca inquietud al reposo de la salud, o bien que se les ocupe en alguna tarea útil, una vez apartados de sus perversas acciones. Por tanto, Agustín está diciendo, reeduquemos a estas personas, démosle una oportunidad. También esto se llama
condena. Pero todos entenderán que se trata de un beneficio más bien que de un suplicio, al ver que no se suelta la rienda de su audacia para dañar, ni se les impide la medicina del arrepentimiento. Entonces los trabajos, la orientación, será como una disciplina que motive al arrepentimiento. Yo que hice tan mal, mira cómo me tratan. Y eso, en una reeducación, será suficiente para que este ser humano cambie y mejore. Encolerízate contra la iniquidad, de modo que no te olvides de la humanidad. Interesante, ¿no? Lo que está malo está malo. Eso es atroz. Eso es un pecado. Pero la humanidad es un ser humano, merece también compasión y misericordia. No satisfagas contra las atrocidades de los pecadores un apetito de venganza, sino más bien haz intención de curar las llagas de esos pecados, de esos pecadores, perdón. Sí. No te pongas al mismo nivel las atrocidades de estos pecadores, porque entonces lo que tú desarrollas y alimentas es ese apetito de venganza, de hacer daño, sino más bien, y aquí es que cambia, ¿no? Haz intención de curar las llagas de esos pecadores, porque yo no mato a otros, porque Dios tiene misericordia de mí, pero si yo estuviera tan herido que me ofuscara, ¿de qué no sería yo capaz? Y a veces esto como que no nos damos cuenta. Y el ejemplo que nos ponen del texto de este hombre que debía y le fue perdonada la deuda y después vio a otro que le debía y no lo perdonó y lo mandó a la cárcel. Mira, y nuevamente lo llevan ante aquel juez. Pero esto que yo hice contigo, tú no pudiste haberlo hecho con este hermano tuyo, ¿verdad? Entonces es una toma de conciencia y la misma experiencia de Pedro cuando saca la espada. Y Jesús le dice, guárdala, porque a quien cuchillo mata, ¿verdad? A cuchillo muere. Y se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Recemos para que el Señor nos capacite, nos ilumine, vaya saneando nuestros corazones, porque yo sé que esto no es fácil. Y sobre todo las personas que han tenido alguna experiencia muy dolorosa y quedan marcadas por esta situación, es duro, pero no imposible. El Señor nos ayude a través de su Espíritu, que todo lo renueva y todo lo transforma. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes a todos y a todas. Con un paso